¿Se imaginan que un país entero decida, de un día para otro, romper su contrato social y, bueno, empezar de cero? Suena súper radical, ¿no? Pues eso es ni más ni menos lo que intentó hacer Argentina a mediados del siglo XX. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia fascinante y también muy controvertida de la Constitución de 1949, un documento que, ojo, buscaba una cosa, una auténtica revolución social. Y esta es justamente la pregunta que nos va a guiar. ¿Cómo se hace algo así? ¿Cómo una nación reescribe por completo su contrato social? Porque vamos, la Constitución del 49 no fue un simple papel, no fue un trámite legal más, fue una respuesta, wow, audaz y súper contundente a una crisis que de verdad sacudió los cimientos del país. Fue en esencia el intento de forjar una identidad totalmente nueva para Argentina. Para entender bien toda esta movida, vamos a seguir esta ruta. Primero, nos vamos a la Belle Époque, Argentina, esa era dorada. Después, veremos cómo ese mundo se vino abajo, cómo entró en crisis. Eso nos lleva directo a la Revolución Social de Perón. De ahí, nos metemos de cabeza en la Constitución del 49, vemos la división que causó y terminamos reflexionando sobre su legado, que, bueno, es bastante complejo. Muy bien, arranquemos con el primer punto. Nos vamos de viaje en el tiempo, a finales del siglo XIX y principios del XX. Pensemos en una época de un optimismo que se respiraba en el aire. Argentina estaba viviendo una transformación increíble, lo que se conoce como su Belle Époque. Por décadas, la identidad argentina giró en torno a una idea súper potente, ser el granero del mundo. El historiador Alejandro Cataruzza lo describe muy bien. El país era una potencia agroexportadora, sin más. Y el ferrocarril, bueno, el ferrocarril era como la arteria de acero que bombeaba toda esa riqueza, todo ese grano, desde el campo hasta los puertos. Y de ahí, directo a Europa. Pero ojo, este modelo no solo trajo plata, trajo un cambio social vertiginoso. Miren este número, es una locura. 430%. La población explotó, pasó de casi 2 millones a más de 8 millones de personas en menos de 50 años. Imagínense, millones de inmigrantes europeos llegando, buscando un futuro y creando una sociedad completamente nueva, súper vibrante y sobre todo cada vez más urbana. Pero bueno, como suele pasar con las épocas doradas, este viejo orden tenía, como se dice, pies de barro. Y cuando la economía mundial estornudó, Argentina no se resfrió, no, le dio una pulmonía fulminante. Así que ahora vamos a ver cómo, de repente, todo ese castillo de naipes empezó a temblar. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner fea. Miren, estas fueron las grietas que aparecieron en el sistema. Primero, el shock económico. La Gran Depresión del 29 fue un mazazo. Esa dependencia de las exportaciones, que era su gran fortaleza, de repente se convirtió en su peor debilidad, en su talón de Aquiles. Y como señala la investigadora Patricia Berrotarán, la crisis abrió un debate tremendo. ¿Qué diablos tenía que hacer el Estado para sacar al país de ese pozo? ¿Y esa pregunta? Esa pregunta resonaba en todos lados. ¿Qué hacemos ahora? El viejo modelo estaba muerto. Había que encontrar una salida, un nuevo camino. La gran pregunta era, ¿cuál? La respuesta implicó un giro de 180 grados en cómo se pensaba el Estado. Miren esta comparación. Se pasó del Estado liberal, que básicamente miraba desde la tribuna, a la idea de un Estado planificador, un jugador activo que se metía en la cancha a dirigir el partido. Era una visión totalmente nueva, que, como bien describe Berrotarán, chocó de frente con todo lo que se creía antes. Y claro, en medio de todo este caos, de este choque de ideas, apareció una figura que supo leer el momento, que capitalizó todo ese descontento y que ofreció una respuesta que cambiaría la historia argentina para siempre. Su nombre, Juan Domingo Perón. Perón era un coronel del gobierno militar, pero entendió el clima de la época mejor que nadie. Desde un puesto clave, la Secretaría de Trabajo, se convirtió en el defensor de los descamisados, ¿saben? De esos trabajadores que el viejo sistema había dejado de lado. Les dio voz, les dio poder. Su ideología, el justicialismo, se basaba en 3 ideas clave, 3 pilares: justicia social para repartir la riqueza, independencia económica para no depender de nadie y soberanía política
para tener un Estado fuerte. Esa fue su fórmula, su promesa para construir una nueva Argentina y responder a la crisis. Pero Perón no se quedó solo en los discursos, ¿eh? Para que su revolución no fuera algo pasajero, hizo algo mucho más radical. La metió en el corazón mismo del sistema legal. La convirtió en una nueva constitución. Y acá nos topamos con un concepto clave, el constitucionalismo social. Esto es un cambio de chip total. Como explica el jurista Carlos Herrera, la Constitución del 49 rompió con todo lo anterior. La ley ya no estaba solo para ponerle límites al poder, no, ahora tenía una misión, ser una herramienta para transformar activamente la sociedad. Y estos fueron básicamente los 3 grandes pilares de esa nueva Constitución. Primero, la función social de la propiedad. Segundo, la aparición de nuevos derechos especiales. Y tercero, un Estado con poder para intervenir en la economía. Estas 3 cosas, juntas, cambiaron las reglas del juego por completo. Y de esos 3, el de la función social de la propiedad fue, wow, quizá el más revolucionario de todos. Miren lo que significaba. Que la propiedad privada dejaba de ser un derecho sagrado, intocable, ahora estaba subordinada al bien común. Esto fue un golpe directo al corazón del viejo sistema liberal. Claro, como se pueden imaginar, esta revolución constitucional no fue un paseo por el parque. Todo lo contrario. La Constitución del 49 partió a la sociedad argentina en 2, literalmente, y desató una batalla de ideas brutal sobre qué tipo de país querían ser. A ver, por un lado estaban los nacionalistas. Para gente como Carlos Ibarguren, la idea era que la reforma social servía para hacer al Estado más fuerte y unir a la nación. Era una visión más corporativa, digamos, para que se acabara la lucha de clases. Luego estaba la postura oficial del peronismo, con Arturo Sampay a la cabeza. Para él era simple. La Constitución era un arma para combatir las injusticias del capitalismo y para que el Estado tuviera el poder de proteger a los que menos tenían. Y en la otra esquina, la oposición socialista. Ellos no se fiaban un pelo. Para Carlos Sánchez Viamonte, como leemos en esta cita tan dura, todos esos nuevos derechos eran puro humo, una excusa para esconder un proyecto autoritario. Pensaban que, al final del día, le quitaba poder real a los trabajadores. Toda esta batalla de ideas nos lleva, ahora sí, a la parte final. ¿Cuál es el legado de todo esto? ¿Qué impacto real tuvo esta Constitución? ¿Fue solo un papel o fue algo mucho más profundo? Y para entender su legado hay un concepto que es clave: el constitucionalismo populista. ¿Qué significa esto? Herrera lo explica muy bien. El verdadero poder de los derechos no estaba en lo que decía la ley escrita, estaba en la relación política directa entre el líder, o sea, Perón, el Estado y la gente. Los derechos se hacían realidad no porque estuvieran en un papel, sino porque Perón los otorgaba. Y vamos a cerrar con esta pregunta final. Una pregunta que, la verdad, resume toda la tensión de esta historia y que sigue súper vigente. ¿Puede una constitución por sí misma crear justicia? ¿O lo que hace en realidad es sentar las bases para un nuevo tipo de poder? Es una pregunta que, créanme, sigue resonando. Y no solo en Argentina, sino en muchísimos lugares del mundo.